El clamor de un cautivo. Capítulo 1. Consecuencias por no obedecer la conciencia. En el tercer año de siembra de hierba, empecé no solo a sembrarla, sino también a traficarla. Pero el 26 de diciembre de 1989 salí de mi casa a las 5 de la mañana. Le dije a mi esposa al rato regreso. Eso de al rato regreso me costó 10 años para poder regresar. Porque en ese viaje me agarraron la Judicial Federal. Fui sentenciado 10 años, 30 días de prisión por los delitos de siembra, elaboración, acondicionamiento, tráfico y transporte de drogas. 2 preguntas en el Edén. En Génesis capítulo 3 verso 9 Dios le preguntó a Adán, 1, ¿dónde estás tú? En el verso 13 le preguntó a Eva, 2, ¿qué es lo que has hecho? Dios le había dicho a Adán y a Eva que comieran de todo árbol, menos del árbol que estaba en el centro del huerto. Era la primera ley. Y que no la desobedecieran porque si comían, iban a morir como castigo o pago por sus desobediencias. Pero la serpiente antigua era más astuta que todos los animales del campo. Y dijo a Eva, ¿con qué Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto? Eva contestó, de todo el fruto de los árboles, podemos comer menos del que está en medio del huerto. Satanás dijo a Eva, Dios sabe que si comes de ese árbol se te abrirán los ojos, y sabrás el bien y el mal, y serás igual a Dios. Entonces ella comió y le dio también a su marido. Después de comer se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se escondieron y se hicieron delantales de hojas de higuera. Entonces se escuchó la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? 1. Esa primera pregunta se la hicieron mis hijos a mi esposa cuando me agarró la judicial. Mis hijos, sufriendo mi ausencia, preguntaron, mamá, ¿dónde está mi papá? Sus compañeritos les preguntaban en la escuela, ¿dónde está tu papá? Los vecinos le preguntaban a mi esposa, ¿dónde está tu esposo? Mi esposa contestaba, se fue de viaje, se fue para Estados Unidos. Es que el pecado al ser desnudo causa vergüenza, miedo y soledad. El violar las leyes lo mueven al hombre de su sitio. 2. Segunda pregunta a Eva, Dios le preguntó, 2, ¿qué es lo que has hecho? De igual manera, cuando mi esposa no pudo ocultar que yo estaba en la cárcel, les confesó la verdad a mis hijos. Ellos preguntaron, ¿y qué fue lo que ha hecho mi papá? Los vecinos preguntaban, ¿y qué fue lo que hizo?, mientras que yo ya estaba siendo procesado por las autoridades. El 25 de diciembre de 1989 cargamos un tráiler con ollas de barro en la ciudad de Paz 4, Michoacán. En el centro o en medio de las ollas, 3.600, 3 toneladas, 600 kilos de marihuana, iba con rumbo a Cadereyta, Nuevo León. Sol que al llegar a la división entre Michoacán y Guanajuato en el crucero de Santa Ana Maya estaba el retén de la Judicial Federal de Cristian Peralta de Michoacán. Ya nos habían puesto el dedo. Agarraron a 2. Al chofer y a su ayudante, y no aguantaron la tortura. Regresaron a la ciudad de Pátzcuaro y cayeron a una casa levantando a otros 8 cómplices que estaban esperando el pago de la mercancía. Al siguiente día, que era ya el 26 de diciembre, estábamos los otros 4 en el rancho donde se había sembrado y recolectado la carga. Estábamos celebrando el triunfo con el patrón de haber mandado el cargamento. Cuando nos cayó la judicial. Sin darnos tiempo de nada. Ese día nos llevaron a la judicial. Total, 14 personas. Nos apodaron la banda del tráiler blanco. Empezaron las interrogaciones uno por uno. Primero dicen, los agentes, coopera con nosotros y te vamos a ayudar. Dinos, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el líder? ¿Quién tiene el dinero? ¿Cuántos son? ¿Dónde está el demás cargamento? No sé nada. ¿Son nuestras primeras respuestas, no sabes nada? Dice el judicial, pues aquí te vamos a enseñar a cantar. Y empiezan las torturas, golpes, patadas por todo el cuerpo, una bolsa de hule en la cara amarrada al cuello, no entra oxígeno, viene el desmayo por asfixia.
Despiertas y otra vez la calentada y otras torturas muy dolorosas que nos hacen confesar el delito por el deseo de vivir. Después de la tortura nos regresan a la celda, se hincha el cuerpo, se viene una calentura, temperatura alta y una temblorosa o temblor en todo el cuerpo, es un dolor insoportable, con las manos amarradas. 4 días nos tuvieron sin comer, solo una sopa, marchán, nos daban por las noches. En la celda nos metieron un preso que no era de nuestro grupo, lo empezaron a golpear frente a nosotros. Nos pintaron un 4, no sabíamos que era de la judicial, era agente secreto y nos escuchó la conversación enterándose de la verdad. En el 4.º día de interrogación otra vez me toca el turno. Quiterio García Cruzal, me sacan de la celda, me llevan al lugar de tortura. Me encomendé a Dios, hice un clamor mental. Dios mío, ayúdame, no permites que me sentencien. Me dijo el judicial, ya no es necesario seguirte golpeando, sabemos todo, firma aquí tu culpabilidad. El agente secreto les había dado el informe que nos había sacado a cada uno voluntariamente. Les firmé aquel papel, me regresaron a la celda, me vino una depresión. Y en mi clamor a Dios le reclamaba y le preguntaba, ¿por qué dejaste que me sacaran la verdad? Hoy entiendo lo que dijo Jesús, la verdad os hará libres. Llegada y bienvenida al Cerezo. Al 5.º día nos llevaron a la cárcel grande de Morelia, Michoacán. Conocida como CRSO, que quiere decir Centro de Readaptación Social. Al entrar al penal los presos nos recibieron con aplausos, porque ya habían escuchado en las noticias que habían agarrado una banda de 14 narcotraficantes, una banda que había rompido el récord del año en el estado, con 4 toneladas de droga. Entramos los 14 en fila, todos esposados mano a mano. Amanecimos estrenando el año nuevo 1990. Nos dieron de comer, dejando así el ayuno que nos habían enseñado los judiciales por 4 días. Me marcaron con una fotografía, una placa en el pecho con número 223/89, delitos contra la salud, 2 conteos o pase de lista al día, 7 de la mañana y 6 de la tarde. A las 72 horas me dictan el auto de formal prisión. Empecé a sentir la angustia, la nostalgia y la desesperación. Se oyen los lamentos de los demás prisioneros. Las sentencias mínimas por delitos federales eran de 10 años. Y de ahí en adelante, según las modalidades de los delitos, hasta 100 años. Algunos, por la angustia y la agonía que les causa la sentencia, se decepcionan de la vida, llegan al suicidio. Así como el principio del agua que por naturaleza busca su nivel, así también el prisionero por naturaleza busca su libertad. Por eso busca al abogado para que lo haga libre. Buscan cómo fugarse. Algunos hacen túneles para escaparse, no les importa la muerte, lo arriesgan todo a cambio de su libertad. También la madre y el padre lo invierten todo a cambio de la libertad del hijo, venden lo que tienen para pagar los costos de la libertad. Pero todo recurso se agota. Angustiosamente, hay que esperar el tiempo asignado. Los amigos son los primeros en abandonarlo, luego los hermanos, luego la esposa y los hijos. Solo hay una persona que nunca abandona. Esa persona es mamá. Esa viejita está siempre presente en sus visitas. Desafortunadamente, ya no la tienen y es peor el lamento. Después que me dictaron el auto de formal prisión, empecé mi defensa, con el desahogo de pruebas buscando mi libertad, pero todo se iba perdiendo, el amparo, y todo fue revocado. 2 años pasaron hasta esperar la notificación final. Y en esta notificación final uno espera que le den la absolución o la sentencia. Y cuando la sentencia es confirmada, se viene la depresión, el resentimiento, el odio, el deseo de venganza y la amargura. Se empiezan a contar sus penas unos a otros. Estas son sus conversaciones. El resentimiento. ¿Prisioneros estos policías? ¿Si ellos son como nosotros? Ellos hacen lo mismo que nosotros. ¿A quién se le ocurrió hacer una cárcel? ¿De quién fue la idea? Y miraba que dentro de la prisión también se traficaba droga.
Hoy puedo contestarme a mí mismo esas preguntas. El gobierno humano lo constituyó Dios, porque fue la idea de Dios crear al hombre. En Génesis capítulo 1 verso 26 y 27 dice, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre todo lo creado. A imagen de Dios los creó varón y hembra. Entonces entendemos que el hombre es la máxima creación. Ningún animal, monstruo terrestre o marino puede gobernar al hombre. Es al hombre que Dios le dio el poder de gobernar sobre los reinos de la tierra y a su misma especie humana. La constitución de cárceles no fue para quienes hacen el bien sino para los transgresores de la ley. Es por eso por lo que hoy entiendo que no fue el policía quien me puso en la cárcel, fue mi mal pensamiento que le di cavidad y lo llevé a cabo. El policía solo cumple y ejecuta lo establecido en la ley. Cada cual que transgreda la ley cuando se le descubra su delito pagará su castigo. Creo que no hay mucha diferencia entre el prisionero y el que anda aparentemente libre. ¿Alguien dijo si todos los que deberían estar presos estuvieran? Entonces, ¿quién cerraría la puerta? En la carta a los Romanos, capítulo 3 verso 23, dice, por cuanto todos pecaron. La diferencia del que está prisionero y el que anda libre es que a uno le descubrieron su delito y al otro no se lo descubren. El libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prospera más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esto quiere decir que el que encubre su delito no va a ser por mucho tiempo, tarde o temprano se lo van a descubrir. Pero si lo confiesa y se aparta, alcanzará perdón. No podemos culpar a la ley porque la ley es buena y fue puesta por Dios para castigar a quien hace lo malo. En la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella? Los primeros 3 meses de mi llegada al penal fue de mucha depresión, porque solo escuchaba los comentarios de derrota, de pérdida y desilusión. Se siente la opresión por las pandillas de delincuencia y vandalismo que se apoderan y se disputan el territorio penitenciario.